pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Ven aquí, Señor, a tus blancas corazón, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha entera del que vive para Dios. Ven aquí, Señor, a tus blancas soy, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus blancas soy, pues aquí consagrar quiero todo lo que soy, todo lo que soy. La palabra de Dios dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Continuamos, el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que eran ciegos, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fue y lavé y recibí la vista. Todo es el último versículo. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana y en el trono de la gracia. Padre Celestial, te doy gracias porque estamos, Señor, reunidos acá en tu nombre y nos has concedido este lugar acá en Villarrica para poder invocar tu nombre, agradecerte, alabarte, Señor, como comenzamos hace 3 semanas,
dándote gracias, Señor, que muchos de nosotros hemos sido protegidos y cuidados de muchas maneras, Señor. Sin embargo, Señor, sabemos que hemos oído muchos medios que se han compartido de algunos que han pasado a tu presencia, otros están en enfermedades y otros están pasando, Señor, pruebas. Pero tú eres un Dios soberano y tienes todo bajo tu control. Sin embargo, ayúdanos a madurar y crecer en ese conocimiento y, Señor, siempre exaltarte, adorarte en cualquier situación, Señor. Y Padre amado, en esta mañana se ha mencionado la vida de mi hermana Rafaela. Una vez más la ponemos en el trono de la gracia frente a su situación de salud, donde ella se encuentra, siempre se conecta a través de este medio también. Ayúdale, Señor, para que todo lo que está pasando en su cuerpo físico, Señor, principalmente lo que ha estado viviendo en estos últimos meses, pueda aliviar su mente, su corazón y poner, Señor, a aquellos médicos en este tiempo que puedan ir, Señor, realmente a ayudar la causa de todo esto que está viviendo en su cuerpo, Señor. Seguimos orando también, Padre amado, por otros que también se han mencionado, Señor. Te rogamos por Maximiliano, por su completa estado de salud y sobre todo su acercamiento a tu presencia, Señor, que sigas obrando en su corazón. Y gracias por los que han llegado en esta mañana, hermanos queridos, pero también otros que habían estado ausentes, Señor, en este tiempo y que le has dado la confianza en ti, Señor, de poder estar con nosotros. Que no regresemos en esta mañana como hemos venido a nuestros hogares, sino que regresemos, Señor, lleno de tu poder, de tu presencia, de tu palabra, glorificando tu nombre, Señor, y siendo fiel a ti, porque tú eres un Dios que has cuidado a cada uno de nosotros, Señor. Y Padre amado, seguimos rogándote por todo lo que va a seguir de esta reunión hasta el final, que obres en nuestras vidas. Y si hubiera alguien entre nosotros que va a rendir su vida, va a venir a tus pies, Señor, que tu palabra le ilumine, Señor, y nos gocemos, Señor, entre nosotros los creyentes de alguien también que pasa de muerte a vida. También te rogamos, Señor, que bendiga a los creyentes acá, que seamos edificados y ayúdanos, Señor, a poder dar su palabra, Señor, con el poder de su Santo Espíritu para gloria y honra de su nombre. Le pedimos todo esto en el nombre poderoso, bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, podemos tomar asiento, hermanos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12, ya hemos hablado en algunas reuniones acerca de quién es el escritor, el apóstol Juan, y le animo a que estos mensajes que muchas veces lo damos acá, aunque algunas veces mencionamos quiénes son los escritores, le vuelvo a recordar que lo pueda ver a través de los canales que tenemos donde se menciona acerca de la persona de Juan. Quiero avanzar un poquito más acerca de que Juan acá está presentando un relato de una forma precisa y ordenada. Si usted tiene su Biblia abierta, por favor ahí, o agarre su lápiz, agarre su hoja y anote esto. En primer lugar, vamos a ver desde el versículo 2 al 5, si usted tiene ahí abierta la Biblia, vamos a ver las respuestas a dos de sus discípulos que están ahí, porque ustedes, si se dan cuenta, el Señor viene caminando con sus discípulos. Pero también el Señor va a responder preguntas que ellos tenían a causa de la ceguera de aquel hombre. Es lo que hemos leído cuando hemos comenzado la lectura bíblica. En segundo lugar, si usted marca en su Biblia desde el versículo 6 al 12, por favor, desde el versículo 6 al 12, usted va a aprender acá de cómo Dios realiza el gran milagro de un hombre ciego que no quedó ciego en el correr de la vida, sino que nació ciego. Y el que hizo el milagro es Dios. Y finalmente, si vamos más abajo todavía, desde el versículo 35 hasta el versículo 38 del mismo capítulo 9, vamos a estar viendo este grupo de hombres que siempre procuraban hacerle la vida difícil al Señor, los fariseos, procurando la realidad de los milagros. Sabemos que ningún hombre puede hacer milagros, pero Dios hace milagros. Entonces estos hombres negaban y estaban actuando en contra de este hombre que había sido ciego y que el Señor lo sanó, y lo acusaban por haber pecado, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito en el comienzo. Y se atrevieron a enseñar a quienes no necesitaban ser enseñados, porque vemos acá que estos hombres que no
aceptaban el milagro que el Señor había hecho en este hombre, según ellos eran conocedores de la verdad. Pero finalmente, si nos dirigimos casi a los finales del capítulo 9 de este pasaje, que como le digo no lo voy a poder dar todo en la mañana, voy a dar una parte, lo expulsan de la sinagoga a este hombre ciego, que ya no era, claro, ciego, pero Dios permitió, digamos, que el hecho de que fuera ciego, después Él lo sanó, se encontró con aquel que le sanó. ¿Y cómo se llama? Jesús. ¿Y qué pasó? El Señor lo aceptó como Él era, y ese hombre puso esa fe en Él, y ahora sabemos que conforme a la palabra de Dios, este hombre tiene la vida eterna, como muchos de ustedes, hermanos, en esta mañana. Y en el versículo 34 termina el relato del capítulo 9 de San Juan. Ahí, históricamente, como dijimos, la expulsión de la comunión de la sinagoga, porque acuérdense que este hombre era parte de la sinagoga de la creencia judía, pero gracias a Dios que el Señor lo aceptó porque Él es el sanador. Entonces, con esto, hermanos, más o menos tenemos un panorama del capítulo 9, pero también quisiera que usted notara por qué, digamos, en estos momentos se va a tratar de acusar al Señor. En el capítulo 8, como ustedes saben, el Señor era cuestionado en todo este capítulo, lo que Él había hecho. Primeramente, una mujer había sido encontrada en el acto de adulterio. Ahí usted puede ver los primeros versículos. Y siempre el Señor era expuesto para ver si podían aplicar la ley como ellos lo interpretaban, ¿no? Entonces, y todas estas cosas, digamos, el Señor, que es el autor de la palabra, les hacía ver a los religiosos de que todos ellos tampoco cumplían la ley. Si ustedes el jueves pasado se conectaron ahí, miramos cómo el celo de ellos, en medio de que ellos decían que obedecían la ley de Moisés, lo ponían en alto a Moisés, ellos eran hipócritas, porque frente a usar el nombre de Dios, ellos no estaban obedeciendo la ley, y sin embargo les faltaba el amor de Dios, la misericordia, por rechazar a Cristo, el Mesías. Entonces, todo este capítulo 8, hay muchas cosas que usted va a ver que algunos se oponían porque él hablaba de que él hablaba del Padre. Si usted nota en algunos versículos que habla acerca del Padre, y también ellos se jactan de que son del linaje de Abraham, en el versículo 33, y con todo eso causaba ¿qué? Enojo a las tradiciones, a las costumbres que ellos tenían. Entonces el Señor les hace ver que Él, más allá de que Él está haciendo todos esos milagros, Él existió antes de Abraham, existió antes de todos los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo encarnado, hermanos. Él es aquel que ya había sido profetizado la venida del Mesías. Pero ellos no lo miraban de esa manera. Entonces, después de que termina todas estas cosas en las conversaciones en el capítulo 8, entonces el Señor sale de ese lugar y ahora entramos al capítulo 9 y vamos a ver que una de las cosas que se resalta de tantas cosas que ellos habían agregado a los mandamientos que Dios había hecho al principio a través de Moisés, ahora ellos, hermanos, no pueden aceptar que en el día de reposo haga este milagro que los hemos leído en esta mañana. Entonces, continuemos, hermanos. Entonces, con todo esto que he estado diciendo es para que nosotros podamos apreciar el pasaje, ¿no?, de la transición de la fe de este hombre ciego a ser un testimonio, que sin duda también muchos de ustedes son un testimonio de esa fe que un día el Señor despertó en cada uno de nosotros. Entonces este ciego, vemos acá que era de nacimiento y después se termina convirtiendo en un testigo del Señor Jesucristo, delante de los hombres, ¿no?, afirmando aún antes de conocerlo, porque vamos a ver que él fue sanado, pero no lo conoció al Señor. Y es impresionante cómo él puede dar testimonio sin conocer a alguien. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento Dios reveló su palabra, el Espíritu Santo obró en su corazón para que ustedes vinieran al Señor. Y había cosas que sin conocerlo, como ahora lo conocen un poco más al Señor, ya daban testimonio. Qué bondad de Dios, ¿no? Qué paciencia de Dios, ¿no? El proceso que Dios hace aún en este hombre, que lo vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces vemos acá el milagro también que pudo haberse producido
en otras visitas que el Señor hizo, pero es interesante en el versículo 1, al pasar Jesús. Quiere decir que el Señor cuando va por un lugar tiene un plan, tiene un propósito. Algo va a suceder porque Él no vive los eventos nomás porque tiene que pasar de casualidad. El Señor tiene un plan para este hombre. El ciego, vemos acá que era de nacimiento y el milagro lo podía haber hecho en otro lugar, pero algo que acá vemos acá es que el Señor ya está casi al final de sus días. Y al final de sus días, hermano, y de su ministerio, se manifiesta este rencor, este odio de lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Entonces, también algo interesante que vamos a ver acá en el versículo que lo hemos leído, 7, es el estanque de Siloé. No sé si usted mira ahí, en el capítulo 9, versículo 7, el estanque de Siloé. Acá en este estanque, hermano, vemos que se desempeña algo muy importante acá, y es que todos los rituales que el pueblo de Israel hacía en el pasado, se hacía justamente las festividades, las actividades en este lugar. Vamos a ver un poquito en el camino de este estudio. También vemos acá que había muchos ciegos en Israel. No es el primer ciego que había muchos ciegos. Y se habrían alegrado muchos ciegos como este ciego de tener el privilegio de ser sanado. Pero Jesús seleccionó a este hombre. Eso me hace pensar que hay mucha gente perdida en este mundo, aún en América. Pero Dios tenía un plan especial contigo. Espero que te puedas dar cuenta de eso. Dice acá Lucas capítulo 4, versículo 25. Por favor, no deje de ahí el Evangelio según San Juan. Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice las Escrituras así: si en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué maravilloso, hermano, en esta mañana el plan que Dios tuvo en este ciego, como también acabamos de leer que había muchas viudas y había muchos leprosos, pero Dios tenía un plan con esa viuda, Dios tenía un plan con Naamán, y también ustedes que vienen de diferentes lados como nosotros, Dios ha tenido un plan especial con nuestras vidas. Entonces, en el versículo 1, vemos acá que dice, y pasando Jesús, dice, vio a un hombre, volviendo a San Juan 9, ciego desde su nacimiento. En el versículo 8 queremos saber qué hacía este ciego. Dice acá, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces este hombre acostumbraba a pedir limosna. Ya sabemos un poquito de él. Ahora, el Señor dice que vio a este hombre. ¿De dónde venía él? En el capítulo 8 miramos que muchas de las cosas que había pasado el Señor, su oposición, el menosprecio, fue en el templo. Ahora una vez más vemos la confrontación de los judíos de aquellos días. Vemos acá que está cercano al edificio este hombre ciego que había pedido limosna por largo tiempo. Ahí lo acabamos de ver en el versículo 8. Ahora, los ciegos, nosotros tenemos que saber en aquellos días, habitualmente, ellos no se conducían solos. Los ciegos acostumbraban los familiares, los amigos, a llevarlo, ya que iban de tránsito por ese lugar y lo dejaban detenido para que él ocupara esa función. Ese ciego no llegó por sus propias fuerzas y tenía que pedir limosna. Ahora, el acceso al templo era un buen lugar para ellos, porque la gente iba para llevar sus sacrificios, para llevar sus ofrendas. Mire conmigo al libro de Hechos capítulo 3, vamos a ver algo muy paralelo que aún vemos el apóstol Pedro y muchos de los discípulos pasaban en un lugar que se llamaba La Hermosa, porque tenían algunos nombres, algunas áreas cerca del templo. Mire conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 2. Era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, inválido,
a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, ahora, volviendo al capítulo 9, vemos que se menciona que este ciego no era un ciego, digamos, que había perdido la vista en algún momento de su vida, sino que él había sido de nacimiento, es lo que nos dice acá la palabra. ¿Por qué será que dice acá que era de nacimiento? ¿Sabrá ser que Juan sabía que eran de nacimiento ciego? ¿Cómo puede saber la vida eso? Porque si alguien va a contar o va a relatar algo como estamos leyendo acá, eso es algo que me deja pensando o nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo sabían eso los discípulos? Entonces podemos llegar a ver que es probable, principalmente Juan, que tenía mucho acceso ahí a Israel, él sabía que este ciego siempre en el mismo sitio pedía limosna. Ustedes saben que en nuestros días, algunos de sus países o en nuestros países a veces también, la gente acostumbra en las religiones, en los templos, a estar en las orillas pidiendo limosna. Y uno habitualmente cuando pasa por esos lugares, uno dice, ya sé quién es fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya lo identificamos, ¿no? Entonces vemos que evidentemente este hombre y sus padres eran bien conocidos. Si usted va al capítulo 9, versículo 14, dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces vemos que esto que aconteció no fue un día de cualquier día de la semana. El día de reposo era un día especial para el pueblo de Israel, y para aquellos que son nuevos en la fe quiero animarles, el día de reposo era el día sábado. El día sábado era el séptimo día, y basaban sin duda, como el Señor dice, que creó el mundo en 6 días y el séptimo reposó, y vamos a ver por qué lo hizo. Entonces también en San Juan capítulo 5 versículo 9 también, si vamos a los capítulos anteriores, vemos de nuevo que se enfadaban de una manera brutal, deliberada, desafiante estos hombres religiosos. Mire conmigo a San Juan 5:9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Esta es otra persona que el Señor sanó. Era paralítico. Dice el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mire que lo que resalta el apóstol Juan. Era día, que dice, de reposo. No lo decía nomás por decir, sino para enseñarnos cómo ese día de reposo era practicado y cómo lo interpretaban y cómo lo entendían aquellos días, aquellos judíos. Entonces vemos acá, volviendo al libro de San Juan capítulo 9, versículo 1, que el Señor pasó por ahí y miró a este hombre ciego de nacimiento. No nos olvidemos que Dios tiene un plan. El Señor está mostrando acá su compasión, si vamos a ver claramente, desde el momento que Él fijó su atención en el ciego. Como dijimos al principio, había muchos ciegos en aquellos días, ignorando por muchos que pasaban junto a Él, pero tomó atención en Él. Qué maravilloso que Dios es un Dios personal. Uno a veces se pone a pensar cómo un Dios que ha creado un mundo y como creó una pareja, y hoy hablamos de billones de personas, cómo Dios puede tener un contacto personal con Dios, porque hermano, Dios es un Dios personal. Y por otro lado, hermano, la curación de este hombre ciego que lo miramos en esta mañana es una señal, un milagro más que el Señor hace, porque da cumplimiento ¿a qué? A la profecía. ¿Y qué es la profecía? Ya Isaías había escrito 800 años atrás que el Mesías iba a ser lo que estamos mirando acá. Mire conmigo, por favor, a Isaías 35. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor, les animo. Isaías, capítulo 35 y el versículo 5. La palabra de Dios nos dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Qué maravilloso esta profecía que el mismo Señor
Cristo Jesús, el Mesías, lo está cumpliendo. Por eso continuamos volviendo a San Juan capítulo 9 y entramos al versículo 2. Y le preguntaron, ¿qué dice? Sus discípulos. ¿Cuál habrá sido la intención, digamos, de la pregunta de los discípulos? Nosotros a través de ciertas reuniones que hemos tenido acá y hemos dicho también a través del YouTube, del Facebook, hemos mencionado que a veces los discípulos preguntaban porque tenían dudas en su corazón. Y gracias a Dios que Dios, en su bondad, Él podía enseñarles. Si vos querés aprender del Señor, Él tiene las respuestas claras para ti. Ahora, sin duda, también no nos debemos olvidar que en aquellos días tenían un entendimiento los judíos y esa influencia y todas las enseñanzas que se daban también afectaba a la gente en aquellos días. Entonces, la pregunta acá, si usted nota en el versículo 2, los discípulos están preguntando, dice, ¿quién pecó o sus padres para que naciese ciego? No nos olvidemos, digamos, que este hombre, digamos, en su estado de existencia, vemos que él nació así. Y ellos se ponían a pensar, bueno, ¿habrá hecho alguna maldad? Tenemos que nosotros entender que el pecado no está aislado del ser humano. Desde que el hombre falló al principio, hemos heredado como herencia el pecado. Ahora, acordémonos que el Señor es el que tuvo compasión. Aquí no se menciona que los discípulos tuvieran compasión. Pero bueno, los discípulos estaban aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo en esta mañana. Entonces los discípulos no vieron al hombre como un objeto de misericordia. ¿Cómo entonces lo vieron? Sino como un objeto de calamidad. Y es natural que muchas veces nosotros tengamos lástima de alguien que está en una enfermedad o le haya pasado un accidente, ¿no? Ahora, los discípulos estaban seguros de la ceguera porque se acuerdan que acá dice que este hombre era ciego de nacimiento, acabamos de leer en el versículo 1. Entonces podrían pensar, este hombre debido a su pecado, ¿no? Por eso viene esa pregunta en el versículo 2. Pero también pudieran pensar, ¿será de él propio o tendrá que ver de sus padres? Pero Jesús, hermano, como le dije, Él está para responder las preguntas. ¿Sí? Aunque Él sabía que no estaba de acuerdo con ellos, Él quería ayudarle. Y era un pensamiento común. Tenemos que ponernos a pensar, hermano, e irnos al tiempo ese. ¿Cómo pensaban ellos? ¿Cómo pensaban esta gente en el tiempo de Cristo? Y es que ellos en aquellos días pensaban que si una persona estaba en la condición de este hombre ciego de nacimiento, era consecuencia del castigo de que alguien había cometido. Ese era el pensamiento de ellos. De manera que podían sufrir serias consecuencias en su vida y una de esas es la que estamos mirando en esta mañana. Todavía, hermanos, pensaban que el pecado que cometían los padres en aquellos días podía afectar la vida también de los hijos. Esa era la idea de los pensamientos. Ahora, yo no dudo que en nuestros días, en la manera que hemos sido formados o en la manera que alguien nos enseñó, nos hicieron pensar de esa manera. Y hoy luchamos con la falta de conocimiento realmente por qué las cosas suceden como le sucedió a este hombre. Ahora, continuemos, vemos ahí en el versículo 2 la pregunta que ellos están haciendo. Este pensamiento también, ¿qué estaba trayendo? Consecuencias. Juzgaban como pecadores a quienes sufrían algún problema físico. O sea, condenaban la situación de este hombre ciego por el problema del pecado. O sea, porque estaba enfermo, porque estaba con un impedimento, tal vez por sus progenitores, quienes lo habían traído al mundo. Por eso el versículo 2 dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces ellos tenían un pensamiento, estos discípulos, y por eso vemos acá que el cambio, estas tragedias que vemos acá como enfermedad, y eso nos debe hacer pensar cómo ellos pensaban en aquellos días. Ellos pensaban que las enfermedades, la pérdida de salud o la pérdida de bienes materiales o la muerte temprana de alguien que moría, como por ejemplo hoy se mencionó de un hermano que se fue con el Señor de 31 años con esta enfermedad, ¿no?
Entonces se pensaba, se consideraba como evidencia de pecado en la vida, porque uno no era del agrado de Dios. Así se pensaba en aquellos días. No solamente en el tiempo de Jesús, pero en los días de Job, en los días que se dio las leyes de Moisés. Es cierto que las Escrituras, hermano, habla de las aflicciones físicas. Es cierto que las Escrituras hablan también de cosas que motiva el pecado a traer consecuencias. Es cierto que también habla de los padres del pasado. Mire, vamos a ver unos ciertos pasajes para hacernos pensar en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15, ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, que dice, de los muertos. En 1 Corintios 15, 21, por un hombre entró, ¿qué dice? El pecado. ¿A qué hombre se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos que fueron al principio creados, Adán y Eva. Pero aquí también está hablando acerca de que entró la resurrección, entró la vida. Está hablando de Jesús. Ahora, si usted va también, por favor, conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Nosotros cuando miramos esto, nos ponemos a mirar que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la resurrección, la vida eterna. Estamos mirando que la misma creación que Dios creó, por causa del pecado del hombre, fue sujeto a esclavitud. Pero también los hijos de Dios, que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Dice que gemimos y la tierra se une a esto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, con esto quiero decir en esta mañana, hermanos, que el Señor quería aclarar a los discípulos el pensamiento de que las cosas que suceden en la vida de uno no tienen nada que ver con el pasado, no tienen nada que ver con la misma persona, porque, como acabo de decir, muchos judíos pensaban si alguien perdía la vida a temprana edad o si alguien perdía materialmente la economía, y es ahí donde podemos entrar con todo. No siempre las aflicciones, hermanos, son consecuencia del pecado, como fue en el caso de Job, de quien el Espíritu de Dios toma un conocimiento que muestra ahí en Job capítulo 1, versículo 1. ¿Qué era Job? Según la Escritura dice que Job fue un hombre perfecto, o sea, un hombre completo. Dice que el Señor tenía la idea de Job, que era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado de mal. Quiere decir que los judíos tuvieron que cambiar la perspectiva que habían hecho al principio de la ley, de que si las personas pasaban calamidades, si perdían su casa, si perdían su salud, no era que Dios lo estaba castigando o lo estaba disciplinando. Aún personas buenas, personas que viven para Dios, que aman a Dios, justamente también son afligidos grandemente, así como los hombres llamados héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, donde el escritor habla de una lista de hombres que pasaron hambre, que pasaron persecuciones, algunos fueron aserrados por la fe. Entonces no podemos llegar también en nuestros días a sacar una conjetura, bueno, por causa, digamos, de alguien estoy pasando esto. Hermano, el supremo ejemplo de la aflicción, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue
el Dios hombre, el Dios perfecto, aún sin consecuencia de pecado, Cristo murió, y Isaías 53:10 dice el profeta, hablando del Mesías, dice en Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolos, ¿qué dice? A padecimiento. Creo que en esta mañana algunos que no conocían bien a Dios se están dando cuenta que Dios es soberano. Es fiel. Entonces en el versículo 3, volvemos a San Juan capítulo 9, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. O sea, la causa de esta ceguera no estaba en los padres, tampoco estaba en él, sino él muestra la finalidad, las obras que dice de Dios, en su corazón, claro. Entonces, como análisis final acá, hermano, este hombre tenía problemas físicos. Ahora tenemos que entender que estos problemas físicos también son resultado de la caída del hombre. El hombre ha caído desde que, como dice Romanos 5:12, un pasaje muy conocido que usted, pero lo voy a leer por amor a algunos que tal vez no conocen este pasaje. Dice la palabra de Dios así. Vemos que la caída de Adán hizo que se introdujera a este mundo, hermanos, el pecado y también la muerte. Dice acá Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, hermanos. Entonces vemos acá que estos discípulos ahora se dan cuenta que Dios tiene que hacer una obra especial en él, y por eso es el propósito. Acusar la incapacidad que estamos mirando en el versículo 3, específica, hermano, a un pecado cometido de esta persona. Es ciertamente, hermano, que Dios tenía un plan con este hombre. Sin embargo, solo Dios sabe, hermano, lo que realmente era este hombre. Solo Dios sabe lo que era los padres de él, con las limitaciones físicas que acabamos de ver en esta mañana. Un hombre ciego de nacimiento. Dios, hermano, puede convertir algo tan defectuoso que ha nacido así en algo que sea bueno para las personas, hermanos, como lo que iban a ver en unos minutos más ellos, para la gloria de Él, hermanos, para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Por eso, volviendo a San Juan capítulo 9, donde estuvimos ahí, hermanos, en el versículo 3 y 4, vemos acá que Dios está dando esta sugerencia, hermanos, de que este hombre, siendo ciego, ya por años, Dios está por hacer el milagro. Y por eso vemos ahí, no es que pecó ni sus padres, pero para que la obra de Dios se manifieste, que dice en él. Pero es importante tener en cuenta que se conecta con el versículo 4. Dice, es necesario hacer, que dice, las obras del que me envió. El Señor sabía cuál era el plan y el propósito que Él tenía de su venida a este mundo en aquellos días. Por eso vemos que la enfermedad de aquel hombre, en el versículo 3 y 4, tenía un propósito. ¿Y qué era? Era manifestar, ¿qué? La obra de Dios. La enfermedad, hermano, podemos considerar como 4 clases de enfermedades. Por ejemplo, en primer lugar, las propias de la vida humana que se mantienen en un tiempo. Hay personas que a veces agarran enfermedades en un tiempo. En segundo lugar, a veces Dios permite para que la muerte de esta persona, hermano, sea un testimonio para la gloria de Dios. A veces también son permitidas también como correcciones en la vida de un creyente. Pero también, en cuarto lugar, se produce, hermano, para afirmar la fe de cada uno de ellos en tu vida y en mi vida. Porque necesitamos madurar. A veces es fácil continuar la vida cristiana cuando nada sucede en tu vida personal, pero esto sucede para afirmar la fe del creyente como una forma de prueba. Por eso vemos la ceguera de aquel hombre tiene una finalidad. ¿Cuál era la finalidad que estamos mirando en esta mañana? Es manifestar, mostrar la obra de Dios. Esto es lo que Cristo respondió a la pregunta de sus discípulos. No es un asunto de castigo, no es un asunto de disciplina, sino el plan de Dios, que Él provee los medios porque Él hace la obra. En el versículo 4, ahí estamos en el capítulo 9, es interesante que el Señor también dice acá, conviene hacer estas obras. ¿Y cuándo?
es necesario, me conviene hacer la obra del que me envió. Esta palabra, hermano, es interesante porque sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. No sale de la boca de los discípulos, sale de sus propios labios. En otras palabras, ¿quiénes están ahí en esta conversación íntimamente, si usted está observando? No están los fariseos acá, no están los judíos, están solamente sus discípulos. Y está hablando íntimamente con ellos estas palabras. Conviene hacer esta obra del que me envió. O sea, el tiempo en que era posible hacer la obra. En otras palabras, mientras el día dura. Acordémonos que ¿quién es el día? Lo vamos a ver que Él mismo se manifiesta, yo soy la luz del mundo. Te animo a que tú puedas observar en los evangelios el yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y así, en esta situación íntimamente, por eso el Señor se manifiesta ¿a quién? A sus discípulos. Tal vez vos has escuchado que Jesús es la luz del mundo. Tal vez has escuchado de que Jesús, digamos, tiene que hacer la obra mientras dura el día, pero se tiene que manifestar a ti. Una cosa es que alguien te lo diga. Eso es real en tu vida. El Señor le dijo a sus discípulos. O sea, esta expresión tiene que ver con el tiempo de vida del Señor, porque el Señor no iba a estar toda la vida, Él iba a estar un tiempo en esta tierra. Hubo por lo menos dos razones que vamos a ver acá, que nuestro Señor usa en este versículo que estamos viendo en el 4, después de que Él dice esas palabras, usted se da cuenta que Él lleva a cabo esa compasión en el versículo 6. Escupió, ¿qué dice? En tierra. Ahí vemos acá, en primer lugar, un cuadro de la encarnación, porque cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde lo creó? Lo creó de la tierra, lo creó del polvo de la tierra. Sin embargo, también Dios un día envió a su Hijo verdadero como hombre. ¿Y cómo vino Jesús a la tierra? Él no vino de una manera especial, Él vino como todos nosotros. Nació, digamos, de una mujer, se encarnó. Entonces, por eso es interesante que al principio, cuando comenzamos este mensaje, hermano, de Siloé, ¿se recuerda? Usted ve en el versículo ahí 7, dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esta palabra Siloé significa enviado, ahí lo pone claro. O sea que el Señor sabía para qué Él había sido enviado. Y como la luz dura mientras Él esté, y el propósito que Él tiene, entonces Él está expresando en el versículo 4 las obras del que Él me envió. Más allá de que vemos que el milagro se hace en Siloé, se relaciona justamente con el propósito por la cual Él vino. Él fue enviado. En San Juan 3:17, para algunos que tal vez no conocen del Señor en esta mañana, yo quisiera que mires conmigo la obra en la cual el Señor fue enviado. Dice la palabra de Dios así, porque no envió Dios a su Hijo, hablando de Siloé, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, versículo 34, dice la palabra de Dios, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Estamos viendo las obras del que me envió. Vamos a San Juan 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, y hemos aprendido la semana pasada las obras del Señor, los milagros, el testimonio, ¿no? Las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y si vas conmigo a San Juan 7:29, por favor, la palabra de Dios dice así, pero yo les conozco, porque de Él procedo, y Él me envió. Entonces Jesús está dando una ilustración de por qué Él vino a la tierra, y por qué lo envió al Padre. Es lo que estamos mirando en esta mañana. Entonces, volviendo de vuelta a San Juan capítulo 9, versículo 4, es necesario hacer las obras mientras dura el día. Entonces, este concepto, hermano, de que Cristo se humanizó, hermano, es para poder llevar a cabo la obra
que Él hizo a favor de la humanidad, a favor de nosotros, hermano. Y ahora Él había sido encomendado a aquel que lo envió, nada menos desde el cielo. En primer lugar, si usted observa el versículo 4, aquí va a ver cosas bien exactas, hermano. Por ejemplo, la obra exacta que Él vino a hacer en el mundo. Acabamos de leer los versículos. En segundo lugar, hermano, lo que usted observa acá es que Él vino a hacer las obras de Dios. Es algo particular. Andar haciendo los bienes significa, esa sería la palabra. Él venía a hacer el bien a la humanidad. No necesariamente, exclusivamente milagros, pero era parte de la obra de Dios. En tercer lugar, también podemos ver acá que su tiempo era limitado y Él lo aprovechó. Su tiempo y sus lugares eran precisos. Y el haber llegado para ese lugar, para hacer el milagro que estamos mirando en esta mañana, Él tenía todo organizado en su plan eterno. ¡Qué maravilloso! Y en cuarto lugar, podemos ver acá en el versículo 4 que el trabajo tenía una terminación definida. A pesar de que Él iba a pasar haciendo la obra, hermanos, sin embargo, hermano, tenía un destino. Y por eso termina diciendo ahí el versículo también 4, que Él obraba siempre. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede, ¿qué dice? Trabajar. Entonces, ¿qué lección hay aquí para nosotros como creyentes en esta mañana, hermanos? Para tu vida, para mi vida. ¿Qué nos está alentando el Señor a través de este versículo 4 y 5? Hallamos un ejemplo fiel, hermanos. ¿Cuál es ese ejemplo, hermano? La vida del creyente, la vida de nosotros, los hijos de Dios, hermano, tiene un tiempo determinado en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque un día ya no vas a poder hacer la obra que Dios ha permitido que la hagas entre los hombres. O sea, el versículo está también haciéndonos ver a nosotros, a cada uno de nosotros, advirtiéndonos de que debemos hacer las cosas sin demora. Gracias a Dios, en esta semana pudimos ver el testimonio de alguien más y de otros más que saben el propósito que Dios tiene para su vida, como el Señor sabía para qué había sido enviado. Hermanos, las obras de Dios en relación a este hombre ciego que estamos mirando, que fuese sanado, esto fue algo que quitó algo más de su responsabilidad el Señor de la que venía a hacer, porque Él sabía que tenía que hacer eso. Por tanto, era necesario hacerlo en el momento que Él tenía que hacerlo, sin demora alguna. Hay cosas que no se van a repetir en tu vida. Lo que tenés que hacer hoy para Dios, sé lo que debe ser. Confirmando la enseñanza, hermano, también recalca un momento que dice la noche, en que no se puede, ¿qué dice? Obrar. Si el día tiene que ver con la vida, la noche hace referencia a la muerte. Yo creo que todos los que estamos acá vamos a experimentar la muerte física. Es preciso hacer las obras del que había enviado durante el tiempo. Es concedido para ti, como le fue concedido al Señor en el tiempo que Él estuvo entre nosotros. Si el día tiene que ver, hermano, con la vida, acabamos de ver que la noche está haciendo referencia ¿a qué? A la muerte. Entonces es preciso hacer la obra mientras dura el día. Por eso la muerte, hermano, es la experiencia que puede sucederle para algunos de nosotros pronto. No se puede evitar eso para todos. La advertencia solemne en esta mañana para todos nosotros es aprovechar el tiempo de vida como cristianos, de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que los cristianos que escuchan eso están diciendo gloria a Dios, porque esa es la voluntad del Señor. En el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, que dice, luz soy del mundo. ¿Con quién está hablando el Señor? Íntimamente con sus discípulos. Dice acá que Él no dejará de ser luz, pero un día ya no estará acá. Y estaba mostrando la prueba completa de su fidelidad mientras estaba ahí con ellos, mientras duraba su carrera terrenal. Por eso dice, por favor, ahí San Juan, capítulo 11, versículo 25, por favor. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor, así como le dijo a sus discípulos
Yo soy la luz del mundo, en el versículo 5, acá una vez más el Señor está acercándose a quién, a María, a Marta, y le dice, yo soy, que dice, la resurrección. Él se está presentando como la única persona para ella frente a una situación que ella estaba viviendo ahí. Pero también los discípulos ahora se le estaba mostrando que Él es la luz espiritual. No es la luz natural. ¿Por qué? Porque la luz natural de este mundo, hermano, aunque uno mira luz acá o mira luz afuera, el mundo está en tinieblas. Y Jesús había venido a ser, ¿para qué? Para ser la luz del mundo. En un sentido espiritual, pero también material, porque miramos cómo se estaban conduciendo en aquellos días los religiosos. Se oponían a Él. Volviendo de vuelta a San Juan capítulo 9, versículo 5, aquel ciego estaba privado de ver la luz, como acabamos de ver. No podía ver, por consiguiente, ¿qué estaba pasando? Él escuchó también que Él es la luz del mundo. Entonces, ¿ahora qué iba a pasar? Los ojos de Él estaban, ¿qué? Inútiles. No podían ver, solamente escuchaban la voz. Pero alguien estaba disipando las tinieblas. ¿Y quién es? Jesús. Dice, yo soy la luz del mundo. O sea, estamos viendo acá, hermanos, que el hombre que cree que tiene la luz en su camino, como vemos este hombre, ¿qué le está rodeando? Las tinieblas, por tantos años. Sin embargo, hermanos, en San Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan, el mismo que está escribiendo este pasaje de San Juan 9, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, que dice, no prevalecieron contra ella, hermanos. No prevalecieron contra ella, porque el Hijo de Dios nuestro Señor descendió del cielo para alumbrar a todo hombre. Y estamos agradecidos que hemos sido alumbrados por Él, porque dice San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y si vas, hermano, esa era la misión personal del Señor. Manifestarse a ese hombre, hacerle saber a los discípulos, yo soy la luz. Por eso aquella luz, hermano, del mundo, ahora en nosotros los cristianos, ¿cuántos de ustedes han profesado su fe en nuestro Señor Jesucristo porque un día fuiste iluminado y el Señor tuvo algo personal, particular contigo? Yo creo que muchos de ustedes, entonces, aquella luz del mundo ahora vive en nosotros. Vive en tu vida y nos convierte, ¿sabe qué?, en luces frente a un mundo de oscuridad. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le escribía a los hermanos desde la cárcel de Roma, animándolos, haciéndoles ver la importancia de ser luminares en este mundo. Mire conmigo a Filipenses 2:15. Si no lo encuentras, se lo voy a leer. Para que seáis irreprensibles, le dice a los hermanos, y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, hemos sido iluminados. Una vez que tú eres iluminado por Dios, has nacido de nuevo, eres regenerado, eres convertido, hermano. Esta iluminación ahora te lleva a una situación, a identificarte con la luz. ¿Era realmente el mendigo ciego, sí o no, hermanos? Estamos mirando que este ciego era verdaderamente ciego, sí o no. ¿Quién le hizo ver a este ciego? ¿Los religiosos? ¿Los discípulos? Por eso vemos el resto de Juan, hermano, el conflicto que se arma alrededor de estas dos preguntas. Y usted va a notar algunas preguntas, como le dije, yo no voy a ver todo el capítulo, pero yo le animo a usted a note. 4 veces en este capítulo la gente le preguntó. ¿Sabe a quién le preguntó? Al que era ciego. La pregunta es, ¿cómo fuisteis sanado? ¿Sabe cuál debería ser la pregunta? ¿Quién te sanó?
Ellos preguntaron, ¿cómo fuiste sanado? Como si fuera que quisieran saber el proceso del milagro. Hay tanta gente interesada por el proceso del milagro, pero sin embargo no aceptan al Señor, no se arrepienten. Y en el capítulo versículo 10 dice, ¿cómo fuisteis sanado? En el versículo 15 le vuelven a preguntar, ¿cómo fuisteis sanado? En el versículo 19 le preguntan, ¿cómo fuisteis sanado? En el versículo 26 le vuelven a preguntar, ¿cómo fuisteis sanado? Pero yo quiero decirte algo en esta mañana para acercarme al final. Este ciego se identificó con Cristo. Volvamos de vuelta a San Juan, donde estamos, capítulo 9, versículo 35. Porque llegó un momento con tantos cuestionamientos, porque él no lo había conocido, y si hubiera sido sanado y en el momento no lo hubiera reconocido, porque nunca había visto él. En el versículo 35, dice la palabra del Señor así: oyó Jesús que le habían expulsado, ya sabemos, de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta. Respondió él, dijo, ¿y quién es Señor para que crea en él? No está haciendo una pregunta así menospreciando al Señor, sino porque no lo había visto personalmente, pero ahora sí estaba, dice. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y entonces viene la respuesta del que era ciego, creo, Señor, y le adoró. El ciego se identificó ¿con quién? Con la luz. Versículo 6, hermano, volviendo de vuelta, dice acá, el Señor escupió en tierra. Estas operaciones, hermanos, eran algo fuera de lo normal, como pudiera parecer, porque el Señor había sanado, si usted ha leído otros pasajes, a ciegos nomás con la sombra. Y otros milagros que él hizo, podríamos decir que es absurdo. Pero sin embargo, hermanos, usted puede ver pasajes como Marcos 6:13, donde hubo personas que fueron sanadas de una manera diferente a este ciego, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 33, lo puede buscar, por favor, y 34, o anótelo, por favor. Pero no era tanto, no quiero irme tanto por el asunto de que el Señor escupió, hizo tierra. ¿Qué queremos aprender de este versículo 6? Si usted nota algo, que Él hizo todo esto y en el versículo 7 da la orden. Y la gente reacciona mal por lo que había pasado, porque según la tradición de los judíos, hacer lo que Jesús estaba haciendo y lo que mandó hacer el ciego, ¿en qué día lo hizo? Lo hizo un día sábado, un día de reposo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Quebrantando la ley del sábado o la ley de Moisés, según ellos. Por eso, hermanos, los judíos, a través de los años, nosotros tenemos que aprender un poquito cómo ellos interpretaban la ley. Entonces, los judíos, a través de los años, elaboraban una serie de leyes o actividades para el sábado. Si usted busca ahí el libro de Éxodo 20 y otros pasajes en Deuteronomio, se habla del día de reposo, pero no se habla de los detalles que se deberían hacer en el día de reposo. Entonces, ellos, el día de reposo, especificaron 39 clases de trabajo que no se podían hacer. Claro que no las voy a decir en esta mañana todas ellas, pero una de ellas era que no se podía llevar joyas. De ninguna manera, ni en el brazo, ni en el cuello, porque las personas que miraban a ellos podían ser tentadas a quitarles para mostrarles. Y también podía ser una carga de cargar tanto peso de collares y pulseras. En segundo lugar, también cosas que ellos habían puesto en ese día de reposo. No se podía cortar las legumbres, sean verduras, frutas también, aún para hacer la ensalada, porque esto representaba trabajo. También otra cosa era que le prohibían remover las cenizas, porque en aquellos tiempos no había cocinas como las que nosotros tenemos tan sofisticadas. Entonces, antes del sábado, porque esto podría ser una tentación de cocinar el día sábado, el cual representaba un gran trabajo a la persona que hacía. Tampoco se podía caminar cierto número de pasos el sábado,
porque esto pasaría el límite de quebrantar el día sábado. Y todas estas cosas que pudiera empezar a mencionar que habían agregado a la ley, se hicieron de una observancia legalística, constante, creando un código de que todos estaban observando, de cómo caerle a alguien con pesadas cargas durante años, que se convirtieron en reglas y leyes. Entonces, Jesús rechazó, hermanos, lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron al sábado, porque Él clarificó en Marcos capítulo 2, ¿se acuerdan? En el versículo 23, el Señor andaba caminando, Él mucho de sus viajes era caminando, pero en un momento dado sus discípulos tuvieron hambre. Ahí yo les animo a leer desde el versículo 23 al 28. Y en el versículo 27 Él les pone claramente que el día sábado, o sea, el día de reposo, no lo hizo, ¿no? O sea, por causa de Dios, sino por causa del hombre. Y Él no dio mandamientos ni reglas legales respecto a la observancia de ese día. Entonces, ¿qué queremos llegar en esta mañana, hermano? Estos escritos, según San Juan 9, que estamos mirando acá, que ellos, hermanos, se pusieron mal y se irritaron. No hay duda, hermanos, que el hombre, hermano, cuando él fue sanado, después, ¿qué pasa a una persona cuando lucha con la vista? Lo primero que va a buscar agua para lavarse. Entonces, esto sucedió en el sábado, y en el sábado estaba prohibido frotarse los ojos enérgicamente, porque esto significaba trabajo. Hermano, no es de extrañarse el milagro que estamos mirando, y que ahora los judíos extremistas, enfadados, molestos, porque ese hombre, hermano, había sido sanado. Vemos acá cómo fue la reacción de ese primer hombre, hermano, cuando usando ese polvo de la tierra, hablando el Señor, Dios creador, puso en los ojos del hombre. ¿Y qué pasó, hermanos? Acá, si usted nota el versículo que estamos viendo, cuando untó los ojos, le dijo en el 7, ve a lavarte en el estanque que dice de Siloé. Hermano, cuando estaba pasando eso, produjo irritación, pero animó al hombre a creer, animó al hombre a obedecer. Por eso el estanque dice, se llama de Siloé, enviado. Ahora el hombre, al creer, al obedecer, así como el Señor obedeció, porque Él obedeció para ser enviado, se sujetó, cumplió la obra mientras Él estaba. Por eso vemos acá que busca inmediatamente el agua para limpiarse. Y esto puedes comparar, hermanos, en tu forma personal. Cuando uno se irrita con el agua, sabemos que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para conducirnos, en este caso, mirarnos la condición de pecador y ver que solamente, hermanos, no queda otra cosa que el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios si nos arrepentimos. Por eso el versículo 7 dice, ve y lávate. Vemos ahí la palabra simbólica ahí porque es como un símbolo. En Siloé, hermanos, ustedes saben que fue una fuente de provisión de agua que cruzaba por toda la ciudad de Jerusalén. Ahí usted puede buscar en Nehemías 3:15. Entonces esta agua, hermanos, llegaba por medio de un canal, cuando menciona el Señor acá, que corría por todas las laderas sur de Israel, en la parte este también. Y se menciona este tanque en Isaías 8:5, por favor. Isaías capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice, el río cuyos conductos alegrará, dice, la ciudad de Dios. Vemos que el ciego obedeció o no obedeció al mandato del Señor ir al estanque. ¿Cómo regresó el ciego? Viendo. El poder de Jesús, hermano, opera milagros. También, hermano, vemos acá que ni el barro sobre los ojos, ni tampoco el lavamiento en el estanque, hizo que regresara viendo. ¿Quién hizo todo esto, hermanos? ¿Será el barro que hizo eso? ¿Será que el estanque hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Por eso el acto de obediencia a esta determinación de que este hombre obedeció es por lo que pasó dentro de su corazón. El Señor demandó, hermanos,
que para que él recibiera la bendición, él fuera ¿a dónde? Al estanque. Hermanos, ¿se acuerda que mencionamos al principio la vida de Naamán? ¿Cómo estaba Naamán? Era un rey leproso. No lo sanó, hermano, ese lugar donde él fue a sumergirse. Hermano, supuestamente el profeta le dijo como mandamiento de Dios, tienes que ir ahí. Tampoco fue por medio del profeta. ¿Quién hizo el milagro? Es Dios, hermanos. Aquel ciego, hermano, desde su nacimiento volvió viendo. Y por eso, del 8 al 10, hermanos, en estos 3 versículos vemos las preguntas. ¿No es ese el que se sentaba y mendigaba? Ahí usted ve todos los detalles, hermanos. Ahora él está viendo. Sabemos que se lo reconoce como aquel que pedía, como el limosnero. Pero ahora estaba, hermano, la gente haciendo preguntas en estos 3 versículos finales. ¿Y cuál era la pregunta? Si usted marca con su lápiz, mire. Si usted nota en el versículo que estamos mirando, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Como le dije hace un rato, la pregunta hubiera sido, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Pero nosotros somos tan propensos también en nuestras vidas personales a preguntar, ¿cómo te pasó? ¿No? Queremos comprender la mecánica del milagro, en lugar de simplemente confiar en el que hace milagros, nuestro Salvador, quien es el único quien puede obrar milagros. Nicodemo se acuerda también que él decía, yo quiero volver al vientre de mi madre por segunda vez. Ahí usted ha leído pasajes como San Juan 3, versículos 4 y 9. Ahí en San Juan 6:52, el Señor le dice, vengan a mí, si ustedes comen de mí, van a tener la vida eterna. ¿Y qué era la pregunta de esta gente en San Juan 6:52? Decía, ¿cómo podemos comer tu carne? No lo podían entender al Señor. Comprender el proceso, queridos hermanos, queridos amigos, incluso si pudiéramos llegar a comprender, te voy a decir algo, no es garantía de experimentar el milagro. Lo vuelvo a repetir, comprender el proceso, inclusive digamos, si lo pudiéramos llegar a comprender, no es garantía de experimentar el milagro. Dios quiere que creamos, quiere que confiemos. Cuando se le pidió que describiera su experiencia, ¿sabe lo que dijo este hombre? Mire lo que dice el versículo. Ahora vemos de tantas preguntas que se le hizo a partir del 9, 10, aparece en el 11 en escena. Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ¿qué dice? Hizo lodo. Cuando se le pidió que describiera su experiencia, el hombre que fue sanado, él simplemente contó ¿qué? Lo sucedido. Todo lo que sabía de la persona y de la que había hecho el milagro. Y que su nombre era ¿qué? Jesús. Es lo que estamos mirando. No había visto todavía a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, pero había oído ¿qué? Su voz. El milagro que Dios comienza es interno. Y qué maravilloso los hijos de Dios que conocen su voz. Finalmente, como dijimos, el mendigo no solo ignora la identidad de Jesús, porque no lo conocía personalmente, sino que no sabía dónde se había ido. Pero en este punto el hombre ya había sido ¿qué? Sanado. Ya Dios había empezado a hacer la obra, ya había sido salvado. Por eso en Proverbios 4:18 dice que los cristianos, y creo que acá está el versículo, mas la senda de los justos, los que han sido justificados en la justicia de Dios, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día que dice es perfecto, hermanos. Finalmente confiesa en el versículo 11, como acabamos de decir, ante todos los que le preguntaban a él, que él obedeció las indicaciones de Jesús y había hecho todo lo que él le mandó. Y entonces sucedió lo que sucedió. Recibió la vista. No podía haber un testimonio más preciso de él, de lo que pasó. Una tremenda sencillez, ¿verdad que sí, hermanos? De todo lo que había ocurrido. No podía ocultar la bendición de lo que había recibido de parte de Jesús. Aquel ciego ahora, ¿qué estaba sucediendo? Miraba. Se convierte en un testigo de Jesús, a quienes podían oír su testimonio. Quiero decirte algo en esta mañana, Dios quiere escuchar el testimonio tuyo.
Por eso en el versículo 12 finaliza, porque querían conocerle, ¿dónde está Él? Todos tienen interés de conocer. Tal vez en un futuro voy a dar la segunda parte, no sé cuándo. Pero acá dice que uno los buscaban por admiración. Hay gente que tiene interés de buscar a Jesús. Eso también otros lo buscaban los fariseos, y los que han escuchado los mensajes de este último tiempo querían para acusarlo, querían ejecutar el propósito de darle muerte. Sin embargo, quienes hablan aquí no son los fariseos los que están preguntando, sino los vecinos del ciego. ¿Vos tenés vecinos? ¿Tenés amigos? ¿Gente que te conoce? Hasta el siguiente versículo no se vuelve a mencionar los fariseos. Es la respuesta precisa y breve que dice, no sé. Pero el vecino sanado, que estaba ciego, lo conocen, pero lo conocen ahora porque alguien lo había sanado. Ya no lo miran ciego, pero Jesús puso solo los ojos solamente en él, en aquel ciego. ¿Ha puesto la mirada Jesús en tu persona hace tiempo? Él realizó los milagros. Él no podía señalar, Él es la persona exacta, pero un día sí lo iba a señalar, como acabamos de ver hace rato. ¿Y quién es Él para que crea en Él? Yo soy. Dice, creyó y le adoró. El énfasis de Juan acá es que Jesucristo es Dios. El apóstol aquí muestra claramente que Jesús también es verdaderamente Dios. Pero Él fue encarnado. Y el apóstol Juan puede experimentar y decir el testimonio para finalizar este pasaje que tú conoces. Primera de Juan, y terminamos. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio. Él está diciendo como testimonio personal, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es ese verbo? Jesús, el Logos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribí para que vuestro gozo sea cumplido.